trabajando las características iniciales de las funciones, como lo son ser creciente, decreciente, ser par, impar o no serlo, ¿sí? Porque también puede ser par, impar o no ser ni función par ni función Ok. impar. Adicional las operaciones, señora. Qué pena interrumpir. ¿Su merced está compartiendo pantalla? Sí, no, señora, todavía no. Todavía no, Ah, pero ok. ya la coloco a compartir. Muchas gracias, porque si no me Bueno. voy de chorro. Y tras de que vienen, no vienen a la primer clase, pues en la segunda se pierden más. No, qué cosa. Hola, ¿cómo Uf. estás? Ay, qué Listo. va, profe, si usted desde la primera clase. Ah, sí, ya me di cuenta. Bueno, entonces vamos a mirar lo que respecta a los tres, al centro de las funciones. Digamos que a mí me parece muy importante que tengamos en consideración que cuando hablamos de una función, importante tener el referente de su gráfica, de su dominio y de su rango. Entonces, en primera instancia, cuando nosotros hablamos del dominio, porque, bueno, para las funciones, primero que todo tenemos que tener en cuenta que una función se puede, visualmente nosotros podemos identificar la característica de una función. Yo le voy a hacer una característica aquí bien clave con unas cuantas funciones, voy a coger aunque sea estas funciones, las que están aquí en estas cruces, y entonces le voy a plantear lo siguiente, voy a plantear esta, voy a plantear esta, voy a plantear esta, va a plantear esta, va a plantear de pronto esta, va a plantear, no sé si esta, va a plantear esta. Una parte visual que nos permite identificar si algo es o no es una función es identificar desde su representación gráfica. Por eso es muy importante revisar la representación gráfica, ya que desde la representación gráfica nosotros podemos saber si algo que nos presentan gráficamente, valga la redundancia, es función, si al trazar una línea vertical, esa línea vertical toca la gráfica en dos puntos. Si toca en más de dos puntos de forma vertical, eso ya no es función. Les vuelvo y tenga en consideración, si la línea vertical toca esa curva en más de dos puntos de forma vertical, ya no es función. Entonces, si esa fuera la consideración que quiero que tengan ustedes presentes, en este caso, ¿cuáles cumplirían ser o no función? Voy a dejar una línea aquí como naranjita. ¿Cuál sería función y cuál no sería función? En este caso, digamos que como estamos en un orden, entonces pensemos que está aquí la primera, la segunda, la tercera, salud, cuarta, quinta, venga, no me empañe aquí la pantalla, y séptima. ¿Cuál no sería función de esas? ¿Por La qué? segunda, ¿Y por qué? porque cuando trazamos la línea amarilla toca en dos puntos de la Exacto. gráfica. Miren que aquí verificamos que ha tocado en dos puntos, en más de dos puntos, pero pues digamos que cuando traza una línea vertical, bueno, dice el Chapulín Colorado, la idea es que es vertical, ¿cierto? En algún momento la toca en dos puntos, y si una curva es tocada en dos puntos en algún momento, ya no es función. En este caso, si verificamos la primera sí es función, ¿sí? La primera sí es función. ¿Cuál otra no es función? La tercera. Entonces esta no es función, vamos a hacer aquí esta no. La tercera dice que no, dice este man, no sé por qué se inventa esas vainas, oiga, bien huyero, decía mi abuelita, pero vamos a ver. Oh my God. Aquí la tocó en tres puntos. Y entonces, si solo una función se puede definir desde su representación gráfica, si al trazar una línea vertical, toca en un solo punto en cualquier posición. Y si la toca en dos o más, ya no es función. Entonces, por eso es que 2 y 3 no es función. Algo otra que no sea función, miremos la 4. Las 6. Uy, la 4, ¿qué tal? Uy, my God. Parece que la 4 no es función por esta nalguita que la tiene redondita, mire. Es como que esta tampoco es función, entonces no es función. La 6 me dice que la 6, vamos a ver la 6, entonces me voy para la 6. La 6 no es función casi por este pedacito, ¿cierto? Daniela. Acá.
Exacto, por ese pedacito casi no es función. Entonces, por esa curvita que tomó no es función. La 5 sería función. Vamos a ver si en algún lugar tocan dos puntos en la línea vertical. No, 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 no. Vamos a mirar la uno. Creo que, uy, uy, uy. ¿Podría ser función? No. No. No, por esa cosita, por una cosita de nada, por una cosita de nada se han caído puentes, se han rizado puentes. Por aquí, por aquí, por aquí, pues por aquí. Según el comportamiento que se ve, las únicas que son funciones en este caso pareciera que es la 5 y la 7. Sí y sí. Entonces tengamos en cuenta, su merced, hágase una idea, haga su propio resumen. No se lo puedo hacer yo, pero su merced sí lo puede hacer sabiendo que una función gráficamente se puede evidenciar si lo es o no cuando al trazar una línea vertical en cualquiera de los puntos con respecto al eje X, toca a la curva en un solo punto. No puede existir la oportunidad en donde toque en dos o más puntos porque ya no sería función o no se considera como función, sino como una simple curva. ¿Entendida este concepto de función? Sí, señor. Muchas gracias. Ahora, como vamos a hablar de dominio, de gráfica, por eso quería que considerara la parte de la gráfica. Ahora, como vamos a esbozar con respecto a lo que es el concepto de dominio y rango, entonces en el caso de dominio y rango, pues tenemos que tener en consideración que el dominio, espérate un momentico, le respondemos aquí a un compañero que está haciendo una aseveración con respecto a algo. En efecto, no es función la uno porque pues toca en un puntico. Listo, muy bien. Aquí el compañero que me envió por WhatsApp o compañera para no echarlo al agua. Listo. Entonces, ¿el dominio qué es? Lo defino yo como los posibles valores, los valores que puede tomar la variable independiente. Algunos le dicen que la X, pero pues depende, puede ser el tiempo también, ¿sí? Entonces, mire que aquí los que puede tomar la X, entonces aquí es muy importante y de cada función que hablemos vamos a ver qué puede, ¿sí? ¿Qué puede? ¿Sí? Entonces me voy en el caso de un ejercicio que hablamos hace un momentico, algún compañero nos hizo dos aseveraciones con respecto a dos funciones. Miren que aquí ¿qué dijo el compañero con respecto a estas dos funciones? ¿Algo dijo el compañero con respecto a estas dos funciones? Que no podían ser igual a cero, el denominador. Que en el denominador no podía ser igual a cero. Y en algún momento, cuando esto no puede ser igual a cero, por ejemplo, en este caso me voy, 2x más 1 no puede ser igual a cero, pues ¿cuál es el momento en donde eso no es igual a cero? Entonces yo puedo verificar acá despejando 2x siendo diferente de cero menos uno, qué pena, tiqui, 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 quítate, menos uno, pero cero menos uno es menos uno, entonces el menos uno y ahora x sería diferente a menos un medio. Entonces, en el segundo caso, qué pena, en el denominador no puede ser x menos un medio. ¿Por qué? Porque cuando yo reemplace menos un medio por 2 me va a dar menos uno. Y menos uno más uno me va a dar cero. Y entonces eso me genera un error, ¿sí? Algo que no debo considerar yo. Entonces por eso tendremos que tener en cuenta eso. Lo mismo pasaría en esta. Si yo cogiera 3x menos 5 diferente de cero, 3x sería diferente de 5. Por tanto, x tiene que ser diferente a 5 tercios. Y si yo voy y reemplazo, pues 5 tercios por 3 me va a dar 5. Y 5 menos 5 me va a dar cero. Y entonces eso me genera el error en el denominador. Y la idea entonces es evitar esos errores en el denominador. O depende de las funciones, no necesariamente tiene que ser función racional. Continuando con la definición de dominio, entonces ya tenemos el dominio son los valores que puede tomar la variable independiente. Ahora, en el caso del rango, el rango son los valores asignados, buen día, un momentico, los valores asignados a la variable dependiente.
Entonces, si bien aquí las dos cosas suenan parecidas, la clave está en qué puedo colocarle a la X y qué fue asignado. Porque como hay una variable dependiente y una independiente, en este caso, la independiente es qué puedo coger, ¿sí? Y en últimas, en el rango es cuáles fueron asignados. O sea, de los que ya reemplacé, qué me casó, qué me dio. Señor, ¿alguien me estaba hablando por ahí? Perdón. Ahora sí lo escucho. Con Nelson fue quien es que tenía inconvenientes con el micrófono, entonces, para lo de Listo, las... Nelson. Sí, señor, Nelson. Y su merced también había estado ahorita, ¿no? Sí, Sí sino que estuvo es en que la... con el micrófono del computador, ya hasta ahorita lo solucioné. Listo, Entonces, y ahí vamos. listo, Bueno, gracias. entonces continuamos. Entonces tengan en cuenta estas dos definiciones porque van a ser muy importantes en el trabajo que vamos a tener este mes. Este mes vamos a darle duro a lo que son dominios y rangos. De pronto sea menos, ojalá y no sea más, pero pues va a ser muy importante que tengamos claro ese concepto, ¿sí? Y entonces vamos a hablar de las gráficas y las gráficas, si bien las podemos ver, no hay ningún problema, sí tenemos que tener muy claro desde las herramientas matemáticas que ya tenemos nosotros como factorización, productos notables, simplificación de números racionales o números radicales, lo que sea, podemos identificar el dominio y el rango. Entonces, tenga en cuenta esas dos definiciones. El dominio, lo que se puede, y el rango, lo asignado. Sí, lo que ya me aparece porque pues ya pude reemplazar. Sí, ya pude reemplazar. Entonces, desde allí es que vamos a empezar a ver un tipo de funciones. Entonces, la primera función que vamos a trabajar nosotros, la primera función que vamos a trabajar es una función, ya ahorita le doy el nombre, pero se la comento desde la gráfica, ya que es mi intención. Desde la gráfica yo tengo un ejemplo y es esta funcioncita. O desde la gráfica es esta. Perdón que no le coloque las flechitas, pero pues... tu, 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 pu. Por aquí, venga a ver. Pregunta, ¿cómo se llaman estas funciones azules? ¿Cómo se podrán llamar esas funciones azules? ¿Constantes? Constante. ¿Y por qué le llama su merced constante a ello? ¿O por qué su corazón le intuyó que era constante? Porque el valor que se le asigna es, pues, un número. Por ejemplo, f de x menos 3 Ujú. igual a menos 3. Sí, un ejemplo de ello es f de x igual a -3. Y en la otra sería como un f de x igual a pi. Y entonces, ¿qué es una función? Una función es un f de x igual a algo. Pero cuando yo digo que f de x es igual a -3, ¿qué estoy diciendo? Primero, en la primera parte, valga la redundancia, qué pena con ustedes, estoy diciendo una función en términos de x, pero en la segunda parte no aparece x. En la segunda parte no me aparece x. Entonces, por eso se indica que es una función constante. Una función constante yo la podría definir, de pronto no es la mejor definición, ¿sí? Pero pues una función constante nosotros la podemos entrar a definir como aquella que asigna el mismo valor en Y para todos los valores en X. Entonces, cualquier valor de X tiene el mismo valor de Y. Eso es una función constante. Cualquier valor de X tiene el mismo valor de Y. En este caso, si f de 3, ¿cuánto sería f de 3? -3. Si fuera f de 5, ¿cuánto sería? -3. Si fuera f de 1548, ¿cuánto es? -3. Entonces, esto es lo que estoy dándole el ejemplo. F de menos pi tercios, no hay problema, también es -3. A que era quintos, no hay problema, también es -3. Entonces, para cualquier valor de X, para cualquier valor del dominio, el rango es -3. O el valor del rango es -3. Por ello, cuando nosotros miramos su dominio, ¿cuál sería? Y su rango, ¿cuál sería? El, ¿Qué de- valor el, es? dom- Señor, el dominio serían todos los reales perfecto. y el Yo- rango sería menos 3. ¿Y lo escribiría así? ¿-3? No.
Debería, o alguien me dice cómo debería escribirlo, o sí, cómo sería pertinente escribirlo. 0, menos 3. No, bueno, es una forma, pero lo escribirías como un punto y no necesariamente, no es un punto en realidad. La forma de escribirlo sería entre corchetes, porque el dominio y el rango tiene aquí una connotación y es el conjunto de los, bueno, el conjunto de, y el rango también es el conjunto. Es un conjunto numérico, ¿sí? Entonces, tanto el dominio como el rango es un conjunto numérico. El dominio es el conjunto numérico que contiene aquellos valores que puede tomar la variable independiente. Y en el rango es el conjunto numérico de los valores asignados a la variable dependiente. Por ello, si es un conjunto, recordemos nuestras primeras clases en el colegio, cuando estábamos por ahí en primero, preescolar, transición, que nos decían los conjuntos van dentro de corcheticos, ¿sí? Y entonces, y leer entre corcheticos, ¿cuáles, profe, cuáles son los corchetes? Les tenga en consideración que una cosa son paréntesis, otra cosa son llaves y otra cosa son corchetes. Aunque ahorita dentro del lenguaje de programación, tanto el corchete como las llaves se conocen de forma intercalada, o algunos le dan el nombre intercalado, al primero le llaman llaves y al segundo, no, el primero le llaman corchetes y al segundo llaves. Pues no sé, desde la teoría siempre lo he conocido como que el primero son llaves, pero llaves, y este son corchetes. Y así lo vamos a manejar nosotros, llaves y corchetes. Entonces, por eso estábamos aquí identificando que el dominio es el conjunto de los números reales y ya que es un conjunto completo, digamos, pues en temas esto se conoce como que tiene su cuerpo, el cuerpo del conjunto de los números reales, ya está simbolizado con la R mayúscula, pues indicamos netamente que el dominio son los reales. Y cuando hablemos de los reales, siempre va a ser con mayúscula. Ahora, en el caso ¿de qué? Del rango, sí, como es un solo valor en este caso dentro del conjunto, pues tendré que colocar el corchete para indicar que es menos 3, ¿sí? Y no simplemente que coloque yo que el rango en este caso es igual a menos 3. No, esto no es procedente. Digamos que si bien lo puedo entender en mi corazón, prefiero que su merced en el suyo lo asuma como que va a ser un conjunto numérico y que debe colocarlo dentro de corchetes. Por tanto, para el segundo, ¿cuál sería el dominio? ¿Y cuál sería el rango? ¿Cuál sería el dominio y cuál sería el rango? ¿Someone? ¿Alguien que me indique? El dominio son todos los reales y el rango entre corchetes pi. Exacto, entonces dentro de corchetes, pi. Muy bien, perfecto, eso es. Y no tiene ninguna, espero, no tiene ninguna connotación ese. Ese tipo de funciones. Entonces, siempre que veamos una característica visual de la gráfica, ¿cuál es? Alguien que me dé una connotación, una representación, la gráfica, ¿qué connotación tiene? ¿Cuándo identifico yo que el dominio es? ¿Alguien me puede indicar cómo sé yo cuál es cuándo una función es constante? Cuando es una recta Cuando no tiene horizontal. puntos de corte. Cuando es una recta horizontal, netamente. Y el punto de corte me está indicando el rango. Aprovecho el comentario del compañero. Aquí paso por menos 3, pues ese va a ser el rango. Aquí paso por pi, pues ese va a ser el rango. Hasta ahí, ¿entendido constante? No creo que tenga problema, espero. Dígame que sí o dígame que no. Sí, no, no, sí. Sí, señor.
Ay, gracias por lo del Señor, pero con que me digan que sí, basta y sobra. Listo. Vamos a la siguiente tipo de función. Voy a hablarle de una función y la función se la voy a plantear ahora con el ejemplo. 2x más 3, por acá f de x igual a menos 5x más 1. Preguntica, ¿qué tipo de funciones son estas? Lineales. Lineales, función lineal. ¿Y cómo supo su merced que era función lineal? Por la forma. O sea, Por la o sea, forma. el mx más b. La Exacto, x porque más es b. una ecuación punto pendiente en donde identificamos el mx más b, la pendiente y el b, el punto de corte. Por eso cuando vamos y hacemos la grafiquita, podríamos pensar que la gráfica muy posiblemente, alguna característica de la gráfica de estas dos funciones que podamos decir, ay, mire, es que esta función es así y esta función es así, que se diferencien entre ellas dos. ¿Hay algo? Una es positiva y otra es negativa. ¿Cuál es positiva y cuál es negativa? La primera es positiva y la menos 5x pues es negativa. Eso, entonces si nos damos cuenta, aquí el menos 5 y aquí el 2 es positivo, por tanto, tiene una pendiente positiva y al tener una pendiente positiva yo podría identificar que por aquí en 1, 2 y 3 muy posiblemente esa lineecita hace esto, perdón que haya pasado mal, pero es positiva, es creciente, mire, creciente ya, creciente. Si vamos y verificamos dentro del concepto de ser o no creciente, creciente o decreciente, esta función sería creciente. Y esta función que bien pasa por 1 sería así, decreciente. Entonces, ve que desde lo gráfico identificamos que una función lineal es creciente o decreciente, pero también podemos saberlo por su pendiente, desde su pendiente, sin necesidad de hacer la gráfica. ¿Alguien me podría decir con respecto al dominio y con respecto al rango, cómo creen que sería el dominio y el rango? ¿Alguien que me indique? Profe, no sé, yo digo que son reales y el rango es 3. El rango es 3 y para la otra, Reales y el rango es 1. No sé, no sé. no te pares, no hay problema, espérate, yo chismeo. ¿Quién me está hablando para acordarme de quién habla? Daniela, mini. Ay, Dios santo, con razón. Sí. Mentiras, mentira, no, es por molestar, tú sabes que yo soy así. Ah, Pero, ¿alguien me da otro concepto con respecto al rango o alguien me dice qué es el Yo, que creo? yo, cre- yo creo que son todos los reales en el rango también. También son los reales, Daniela. Mira que tienes que tener en consideración que el rango de los reales. ¿Por qué? Y ahí es donde tenemos que apropiarnos del concepto de dominio y de rango. Si su merced va y mira con la... Voy a traer, no, mira, va a llevarme. No, hagámosla acá. Si su merced mira el dominio tiene que ver con los valores que tocamos con el eje, en el eje X. Siento, yo voy aquí a hacer mi flechita vertical. Entonces, ¿qué valores puedo tocar con el eje X? Entonces, en el dominio aquí puedo tocar desde menos infinito hasta el más infinito. Y en esta, desde menos infinito hasta más infinito. Y eso sería con respecto al dominio. Pero si yo quiero valorar el rango, pues cojo el rango y empiezo desde abajo para arriba. Por eso le voy a pedir que siempre que nombremos conjuntos numéricos, recuerden las desigualdades y las inecuaciones, siempre nombraremos de menor a mayor. Entonces, pregunta, con respecto al rango, más o menos hasta dónde va esa flechita verde de la izquierda. ¿Y hasta dónde creen que va? La verdecita, más o menos. Porque de pronto me dice que es que la línea es muy delgadita, muy pequeñita. Más o menos desde dónde va hasta dónde va. O hasta dónde se proyecta que va esa línea con respecto al eje Y. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? De menos infinito a más infinito. Y eso sería entonces, ¿qué conjunto? los reales. Los reales. ¿Sí entendiste por ahora el rango, o Daniela? Sí, ¿O sí, señor. limaste la dudita que tenías? Sí, sí, un poco.
Un poquito, un poquito. El rango a veces es complejo entenderlo. De pronto, si yo les hubiese explicado relaciones, se hubiese entendido un poquito más. Pero pues si ustedes quieren, les explico relaciones para entender un poquito más lo del dominio. Pero ahora, le comento entonces, el dominio y el rango en efecto, entonces para cualquier función lineal, el dominio y el rango siempre van a ser los reales. Siempre dominio y rango reales. Dominio y rango reales, siempre y cuando sea una función lineal. ¿Sí? Lineal. Pendiente positiva, pendiente negativa, no nos interesa, pero el dominio y el rango siempre va a ser lineal. Ahora vamos a hablar de una función que es de la forma ax cuadrado más bx más c. ¿Alguien me dice qué tipo de función es esa? Cuadrática. Es una función cuadrática. No sé si tendrá tilde en la cuadrática, creo que sí es esdrújula. Entonces, por ello, coloquémosle ahí la tildecita y esa función cuadrática vamos a asumirla de una forma. Yo le voy a dar unos parámetros para esa función y esos parámetros son los que vamos a considerar para hacer la gráfica de esa función. Entonces, yo le voy a dar un ejemplo y le pido el favor que tomemos esos parámetros, ya que esos parámetros me van a permitir un reguero de cosas. Primero, construir la gráfica. Segundo, identificar el dominio y el rango. Y tercero, identificar puntos especiales. ¿Sí? Yo pensaría que ese sería como el segundo. Entonces vamos a trabajar con una función x cuadrado más 9x. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Por 36. Vamos a hacerlo así. Uy, qué bien. Y esta está muy buena porque preguntica, entonces, primero que todo, empecemos a verla. ¿Es una función cuadrática? En efecto, sí lo es porque tiene un x cuadrado. Al tener un x cuadrado es una función cuadrática. Ya vamos a mirar, en camino construiremos la gráfica, el dominio, su rango, e identificaremos algunos puntos especiales. Entonces, le planteo un paso a paso y discúlpeme que sea escuelero con esta partecita de plantearle a su merced paso a paso, sabiendo que su merced ya tiene la experiencia de manera universitaria para hacerlo de una forma más formal, valga la redundancia, pero pues le comento. Primero, primer pasito que le propongo yo que identifique. Identifique qué es A, qué es B y qué es C. Ese es el primer pasito que yo le propongo. ¿Alguien me podría decir qué es A, qué es B y qué es C? ASX al cuadrado. A B es Es 9 uno. x y A B es 1. menos 36 es 1, 9 9 y menos 36. 36. Tan solo quédate con los números que acompañan el x cuadrado, el número que acompaña la x y el número que está solito, teniendo en consideración los signos. ¿Sí? Ok. Sí, dime. No, que sí, señor. Ah, bueno, listo, listo. Ahí vamos. Entonces, primer pasito, identifique A, B y C. Ya sabemos A, B y C. Vamos al segundo pasito. Será, el segundo pasito, vamos a un será creciente. Bueno, no le voy a decir creciente porque si no me confunde con los será creciente, no, ni será. Eso parece será positivo, será negativo, yo no sé lo que será. Es más bien abrirá hacia dos puntos arriba si A es mayor a cero. Y abajo si A es menor a cero. Entonces, miremos la consideración. Aquí estamos hablando que A es mayor a cero y que A es menor a cero. En nuestro caso, ¿cuánto vale A? 1. 1 A es igual a 1. Por tanto, esa A me promueve que abra hacia arriba o hacia abajo. hacia arriba. Abre arriba. Perfecto. Arriba. Entonces, ya sabemos que abre hacia arriba.
Sí, entonces ya sabemos que abre hacia arriba. ¿Por qué? Porque en el segundo pasito, luego del primer pasito, hemos identificado que A siendo 1 es mayor a 0 y siendo mayor a 0, pues sé que abre hacia arriba. O sea que va a ser, ¿cómo es la gráfica de una función cuadrática? ¿Alguien me puede decir cómo es la gráfica de una función cuadrática? Una parábola. Una parábola, ¿cierto? Entonces la función cuadrática será una de dos, o abre hacia arriba, como en este caso, o abre hacia abajo, como será en otro caso que por ahora no lo hemos visto, pero lo veremos más adelantico. De esta forma, hemos podido identificar que la función ya abre hacia arriba. Siguiente pasito, discúlpeme que se lo haga por pasos, pero prefiero que lo entienda por pasitos y que usted esos pasitos los haga útiles para poder trabajar. Vamos a hallemos el preguntica, ya que esta abre hacia arriba, hay un punto en donde está el mínimo, y ya que abre hacia abajo, hay un punto, mire que lo coloqué sin querer queriendo, que es como un máximo. Pero ese punto mínimo o ese punto máximo, ¿cómo es que lo llama? Un vértice. El vértice de la función. Normalmente el vértice solo lo tiene la función cuadrática y otra que más adelante veremos, pero pues por ahora le comento de la función cuadrática. El vértice es un punto, ¿cierto? Entonces por eso vamos a hallar la coordenada del vértice en X y la coordenada del vértice en X se halla con la operación menos B sobre 2 veces A. Y entonces mire que es importante que identifiquemos quién era A, quién era B y quién era C. Porque en este caso vamos a hallar el vértice en X y necesitamos menos B. ¿Pero cuánto es B? 9, ¿Y cuánto era A? 1. 1. Por tanto me queda 9 medios. Eso es el vértice en X. Entonces yo ya tengo una coordenada del vértice en X, debo hallar el vértice en Y. Y el vértice en Y se halla como F del vértice en X. ¿Qué tendría que hacer entonces en este caso? ¿Alguien me dice qué tendría que hacer yo en este caso? Perdón, ya le bajo un momentico porque le escribí, pero no le bajé. Ahí. ¿Qué tendría que hacer? Ubicarlo en la gráfica. No, no. Tengo que decirte que no. Reemplazar. ¿En qué? Multiplicar ¿En el dónde? vértice por X. El vértice Multiplicar el vértice por X. en el X, ¿cierto? ¿De dónde saco ese X? ¿Hay alguna base en donde tenga que reemplazar? De la función, la función. La De la función que anda. función, ¿cierto? Entonces cojo la función x al cuadrado más 9x menos 36, que esa es mi base, y vamos a reemplazar el vértice en x. Entonces el vértice en x en este caso es menos 9 middles. Entonces vamos a reemplazarlo y me quedaría menos 9 medios. Mire que estoy utilizando el paréntesis y aquí es muy importante. Menos 9 medios menos 36. Y empiezo. Menos 9 medios al cuadrado, ¿cuánto me da? Alguien que me ayude, que soy malo para las operaciones básicas de matemáticas. 81. 81 cuartos. 81 cuartos, muy bien. ¿Qué seguiría? ¿Más o menos? Más. Ah, no. Menos. No sé, dime tú. Menos Menos. 86 medio. Menos 80 y cuántos. 81, perdón, 81 cuartos. Qué cosas, ¿no? Medios, menos 80. 36. Vamos a sacar el mínimo común múltiplo entre 4, 2 y 1 y es el 4. De forma tal que 4 dividido en 4 me da 1, por 81 me da 81, menos 4 dividido en 2 me da 2, por 81 me da como que 162, si no ha cambiado con lo de la reforma. Y 4 dividido en 1 me da 4, que al multiplicarlo por 36 me da como 4 por 3, 12, 120, y 4 144. por 6. 144. Muchas gracias por la colaboración. Así nos rinde mejor las operaciones. Entonces, como estamos buscando el vértice en Y, el vértice en Y tendrá, uy, madre mía,
Entonces, ¿será que si le quito a 162, le quito 81, me da 81? Y menos 81 menos 144, ¿cuánto da? Menos Menos 225. 220. ¿Menos cuánto? 225. 225, muy bien, dividido en 4. Por tanto, este sería el vértice en X. Luego tenemos una coordenada para el vértice en general, porque el vértice es una coordenada en X y una coordenada en Y, que podemos definirla como. ¿Cuál es la coordenada en X? Menos 9 medios. Es 4.5. Bueno, sí. Menos 9 medios. ¿Por qué menos 9 medios y no 4.5 negativo? Porque el profesor me la tuvo montando 4 semanas que podemos expresar de forma fraccionaria el número racional. Y si se puede presentar de forma fraccionaria, preséntelo de forma fraccionaria. Profe, pero yo lo puedo dejar en decimal. No, está con William, el profe William, y el profe William me exige que sea de forma fraccionaria simplificada. ¿Listo? Para que no vaya a tener inconvenientes. Pues ya tenemos, mire, ¿qué tal usted en una gráfica de una función? Y me voy a ir a utilizar la herramienta que necesitamos para este caso, y en este caso es GeoGebra, y yo le pregunte, venga, ¿cuánto es el vértice? Y usted me diga, profe, ese vértice es más o menos menos 9 medios, menos 225 cuartos, creo que es. ¿Será que usted podría atinarle a ese número? Yo creo que primero le da el baloto que darle a esa respuesta. Menos 9 medios y menos 225 cuartos. Creo que usted no le da el baloto. No, yo tampoco le daría el baloto con ese número. Entonces, ahí es donde está lo importante de tener el valor exacto y que su merced necesita ser exacto en todo lo que haga. ¿Qué ventaja tiene en este caso? Que vamos a mirar, yo si bien ya tengo, primero que todo, voy a hacer un plano cartesiano aquí bien inmenso, mírelo ahí. Preguntica, ¿en qué cuadrante se encuentra ese vértice? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante o cuarto cuadrante. ¿En qué cuadrante lo ubicaría su merced? Tercero. En el Tercero. tercero. ¿Estaría bien que yo lo dejara, digamos que por aquí? ¿O dividimos en medios y tomamos menos 9 y dividimos en cuartos y tomamos 225? Creo que podemos asumirlo de esa forma ya que sabemos nosotros ampliar y disminuir la escala con nuestro celular, con nuestra tableta, con nuestros computadores o con nuestros televisores. Podemos hacer ampliar o reducir una gráfica, un dibujo. ¿Sí? Ahora, pregunto, ¿la gráfica hacia dónde habría? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Y ya que habría hacia arriba, pregunto en este momento para mi paso número 4, creo que es. Para mi paso número 4, que es el dominio y mi rango. Pregunta, ¿se acuerdan que el dominio yo cogía una línea vertical y pasaba por todos lados y decía qué valores toca el eje X y me daba cuenta de algo y luego lo hacía con una línea horizontal? ¿Qué valores toca el eje y definía el rango? Pregunta, con respecto a la X, ¿qué valores puede tomar la función? Todos los reales. Todos los reales, por tanto el dominio son los reales para cualquier función cuadrática. Y ahora me voy para, dale la vuelta, dale la vuelta. Yo sé que estás ahí, eso es, por eso lo voy a extender un poquito mejor. A ver qué me da. Y con respecto al rango, ¿toca todos los puntos del Y? No. ¿Cuáles no toca? Del menos 225 cuartos para abajo. O sea, los negativos. Y entonces, ¿cuál sería el rango? ¿Cuáles sí toca? Sería o sea, abre llaves, menos Abro a 225. cuartos, ¿hasta dónde? Hasta infinito. Positivo. Hasta el infinito positivo.
Perfecto, sí, señor. Entonces, mire que aquí es donde es importante saber expresar el conjunto Profe, numérico en términos de un intervalo. Señor. disculpe, ¿puede volver a repetir lo de rango, porfa? Uy, no, yo tampoco entendí. Mira, hermano, coméntenos, ¿por qué se dio cuenta que el rango era desde -225 cuartos hasta el infinito? Yo muevo el dibujito y usted nos explica. ¿Por Yo, qué? Sí, señor. ¿Cómo es su nombre? Carlos, Carlos. Carlos nos comenta que que pues si se mueve la línea para por- arriba, o bueno, desde el punto -225 cuartos en Y, de ahí para arriba se empieza a ver todos los puntos de la gráfica. Y de para abajo no hay nada. Entonces, es que soy por muy mal eso, explicando, profe. no, ahí está lo mejor explicado. Yo no lo podía haber explicado mejor. En efecto, desde ese punto, que ese punto tiene una coordenada, ¿cómo es que se llama este puntico? Es que a mí se me olvidó fue darle nombre a este puntico. ¿Cómo se llama este puntico que está aquí? Este puntico, ¿cómo es que se llama? Vértice. El vértice, en efecto, sí, señor. Ese es el vértice. Del vértice, el vértice tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. Entonces, ¿qué es lo que está definiendo uno? Con respecto al dominio, uno dice la variable independiente con respecto a los X. ¿Cuáles puedo tomar en los X? Pero en el rango en especial, tengo que fijarme en la variable dependiente, que son los Y's. Y en este caso, los Y's, pues como dice Carlos, los Y's, ¿en dónde se ve la gráfica definida? A partir del vértice, pero el vértice con respecto a la coordenada en Y. ¿Y cuál es la coordenada en Y del vértice? Pues en este caso, -225 cuartos. ¿Y la gráfica hacia dónde abre? Pues para arriba. Por eso es que empezamos del menor, que es -225 cuartos, hasta el infinito. Y omitimos la parte de 225 cuartos hacia abajo, porque para abajo no hay gráfica. No sé si entendiste quien preguntaba. Profe, entonces normalmente el rango será el vértice Y y en segundo aspecto, pues, hacia donde abra el vértice o la Exacto, entonces tendríamos que parábola. definir, sí señor, si empezamos, si de pronto abre hacia arriba, sería desde el vértice hasta el infinito. Y si abre hacia abajo, sería desde menos infinito hasta donde llega el vértice en Y. Gracias, profe. Con mucho gusto, sí señor. Si su merced entendió, por favor, pique ojo izquierdo, ojo derecho. Si no entendió, ojo derecho, ojo izquierdo. Y si no entendió, vamos a hacer un ejemplito. Ya ahorita, finalizando esto, volvemos a retomar el rango, ¿sí? De la función cuadrática. Pero pues, hagamos un paréntesis aquí chiquitín, chiquitín, chiquitín. Digamos que hay una función cuadrática que encontramos que el vértice, por acá el vértice tenía una coordenada -9,4. Pram, 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 pram. Ese es el vértice. El dominio, ya sabemos que el dominio para todas las funciones cuadráticas siempre va a ser los reales, para todas las cuadráticas. A no ser que estén mal, el dominio siempre va a ser los reales. En cuanto al rango, ¿cuál será? Piu, 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 piu. Alguien que me lo diga, que no sea Carlos, para De 4 menos infinito. de 4 a menos infinito. O de, ¿qué ibas a decir la otra compañera? Menos infinito Y hasta 4. hasta 4. Ten en cuenta, la primera compañera, ten en cuenta, no es Manchola, no, ¿cómo es que es? Es con apellido de nombre M, creo que es. Sí, manchó la profe. Dios santo, ¿cierto, Cindy? A mí se me quedan los nombres es por el oído. Si bien yo veo muy bien, escucho mucho mejor. Entonces, Cindy, ten en cuenta que vamos siempre a nombrar del menor hacia el mayor. Todo lo que hagamos en intervalos, siempre lo vamos a nombrar de menor a mayor, ¿sí? Entonces, en este caso, desde menos infinito hasta 4, sabiendo que el 4, pero ¿y por qué escogiste el 4? Porque es donde se encuentra ubicado el vértice. De ahí para allá no hay más ¿Y puntos por dentro qué de el la 9 gráfica. no? ¿Y por qué no el -9? Porque se toma desde el valor de Y. Porque tengo que en el rango considero el valor de Y y en el dominio el valor de X. ¿Sí? Y ahí estamos.
Entonces, mire, este es un ejemplo. Entonces, mire cómo difiere este ejemplo del ejemplo anterior. En el ejemplo anterior decíamos desde el vértice hasta el infinito. Y este, como abre hacia abajo, será desde menos infinito hasta el vértice, pero siempre la coordenada en Y. Siempre la coordenada en Y. ¿Qué tal? ¿Sí? Alguien que me diga que sí, que no, que... Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, mire que vamos en primer paso. Alguien que me recuerde cómo eran los pasitos, a ver si entendimos los pasitos. Primer pasito, ¿qué es lo que tenemos que hacer de primeras? El primero es identificar A, B y C. Listo. Segundo, otra persona. Es mirar si abre hacia arriba o hacia abajo. Si A O- es mayor a 0 y si A es menor a 0. Perfecto. Y con eso identificamos si abre hacia arriba o si abre hacia abajo. Listo. Siguiente, tercer paso, cuarto paso. Hallar el Hallar vértice de el... la función. ¿Y cómo hallamos el vértice de el X y el Y? Ya no me acuerdo cómo se Para el hace. vértice de X, tomamos menos b sobre 2a. Y para el vértice de Y, hacemos la función de bx. No sé cómo se leerá. Del vértice en X, sí, señor. Del vértice en la coordenada en X. Muy bien, así está nombrado perfecto. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos. Y de esa forma, en el cuarto paso, ¿cómo podemos identificar el dominio? Porque el dominio de toda función cuadrática es, Los reales. Los y el reales rango, se quién toman me, con el valor de Y. quién me podría dar una característica? Dependiendo de esto, sabríamos que el rango es así o el rango es asá. ¿Cómo haríamos para saber? Eh, el- la dirección del qué, de la parábola. Sí, señora. Si abre hacia arriba, el rango se obtiene desde el Y, desde el vértice, pues, Del en Y. vértice en Y, sí, señora. Ajá, y si se abre hacia abajo, se obtiene desde el menos infinito, desde abajo, hasta Sí. el vértice en Y positivo. O Perfecto, bueno, hacia perfecto. arriba. Eso es, eso es. Dios mediante, así lo entendimos y así lo trabajaremos. Entonces vamos en esa partecita. Ahora voy a volver a retomar la función, ¿sí? Entonces la función la voy a tener acá porque estamos trabajando con este ejemplo. Y en este ejemplo que tenemos nosotros, vamos a irnos para abajo, papi, aquí. Papi chulo, ven a mí. Eso es. Tenemos esta función y vamos en el paso cuartico en donde podíamos haber hallado dominio y rango. Es más, deberíamos hacer una caracterización mejor. Listo, hagamos una caracterización mejor. Voy a hacer aquí un poco de cruces, 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 un poco de cruces. Vamos a hacer cruces, podemos hacer cruces. Uy, mire, voy a hacer un reguero de funciones cuadráticas acá y entonces voy a hacer una aquí. Papi, la embarraste. Pero bueno, esas cruces, sí, dejémoslas ahí. Dejémoslas ahí. Voy a dejar esta aquí, voy a dejar esta acá. Esa la vamos a utilizar más adelante, pero pues por ahora, guetantico, guetantico. Voy a copiar aquí un reguero de parábolas, de funciones cuadráticas. Voy a dejar esta aquí. Pum, ponga la linecita un poquito más para allá. Ay, no, papi. Devuélvete un momento. Eso es así. Ay, parce. Listo, vamos por aquí. Chacarrón. Por aquí, chacarrón. Este un poquito más para allá. Por aquí, chacarrón. Por aquí, chacarrón. Ay, no, este no era aquí. Eh, y otro, dejemos por aquí, por aquí. Tin. Esta de la mitad, creo que me sobra. Me sobras, por favor. Bueno. Despuésito te mando para las Filipinas. Mm, Adiós. Listo. Entonces, esas gráficas las vamos a utilizar en un momentico y es porque vamos a identificar hagámoslo de una vez, eso no hay de otra. Si nos damos cuenta, la gráfica, cada una de esas gráficas de unas funciones cuadráticas tienen unos cortes con el eje X, tienen unos cortes con el eje X. En algunas pareciera que tienen no sé cuántos,
pero ustedes me van a ayudar a contar, porque es que yo no tengo muy buena vista, y entonces como no tengo muy buena vista, de pronto ustedes me podrían ayudar a indicar, voy a nombrarlas acá, espérense, las mentamos un momentico, nombrémoslas aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿habrá algo otra? 10 y 11. Así se hacía en desorden para que usted me ayude a identificar cuántos puntos de corte con el eje X tiene cada una de esas funciones cuadráticas. ¿Cuántos puntos de corte tiene la primera, la segunda, la tercera, hasta la 11? Entonces dígame alguna de ellas. La 1, la 11 y la 4 tienen 2 puntos, creo, de corte en eje X. Uy, tú me mataste porque de una vez la 1, la 11 y la 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Tiene 2 puntos de corte. Perfecto. Listo. Tiene 2 puntos de corte. ¿Son las únicas que tienen 2 puntos de corte? Preguntaría La yo. 3. La No, 3, la 6, la 12, que no la está 3, marcada, la 3, la 6, La la, 6. la 6. Güey, tantico que soy lento. ¿La Y la cual 12. otra? La La 12 que es la 12. 12 que no está marcada, Ah, profe, miren, ahí, la esa. 12, la 12. La 12 que no marqué. Listo, muchas gracias. Tenemos 2 puntos. ¿Alguna que corte en 2 puntos más? No, ¿cierto? No creo que Ahora, todas tienen un punto. entonces, La ahora, 2, esa, pero por poquito. eh, la 2, sí, por poquito casi, sí, señor. Pero no, entonces, hay algunas que como la 1, la 11, la 4, la 3, la 12 y la 6 tienen 2 puntos de corte. Hay otras que tienen un único punto de corte. Voy así a señalarlas con un azulito, este azulito bien chimbis, que tienen un punto de corte, como es, pero pues me quedó igualito, un punto de corte, un punto de corte, un punto de corte, un punto de corte, un punto de corte y no more. Entonces, son la característica que vamos a definir en este momento, la cantidad de puntos de corte que tienen estas funciones. Asimismo, podía haber pasado 1, 2, 3, 4, 5, me voy a inventar unas 6 que sean así, que sea así, que sea así, que de pronto sea donde hay más, por aquí, así, que sea de pronto así, y me faltará alguna, no sé, digamos que esta, acá, esta. Y entonces íbamos en 12, digamos que aquí van 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Las que faltan, ¿cuántos puntos de corte tienen con el eje X? 0. ¿No tienen cortes? Ay, oh my God, la embarré. ¿No tienen cortes, sí o no? La 14 tiene 1 en Y. Ah, pero en X, En en X, X, En X no. no. ninguno. Entonces, ninguno, ¿cierto? Entonces, eso es lo que quiero que identifiquemos. Los puntos, entonces, para el quinto paso vamos a identificar, sube papi, sube, 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 quinto paso, quinto paso, quinto paso, puntos de cortes con el eje X, qué pena, con el eje X, con el eje X, con el eje X. Entonces, si nos damos cuenta, puede haber, imagínense qué tal me hiciera yo un ejemplo con cada una de esas. Entonces, por eso prefiero hacer todos estos muñequitos, ¿sí? Todos esos muñequitos y mostrarles que las otras que quedaron no tienen puntos de corte. Entonces, una función cuadrática, por eso es importante verificar, primero, eh, si abre para arriba o abre para abajo. Segundo, si tiene vértice, cuál es el vértice, dónde está ubicado. Y dependiendo en dónde esté ubicado, si abre para arriba y tiene su vértice en alguna posición, o si abre para abajo teniendo su vértice en alguna posición, tendrá 0 cortes, un corte o 2 cortes. Preguntica. ¿Hay alguno que tenga más? Porque creo que o solo hay 0 cortes, o solo hay un corte, o solo hay 2 cortes. Creo que son las únicas opciones que podemos verificar. ¿Estamos en lo cierto? ¿Sí o no?
Sí, ¿Alguien me señor. con- Son las únicas opciones. O tiene un punto de corte con el eje X, o tiene dos puntos de corte con el eje X, o no tiene puntos de corte con el eje X. Y eso lo vamos a definir. ¿Cómo lo vamos a definir? Lo vamos a definir con la función. Y ya que tenemos la función, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar, entonces en ese quinto paso, vamos a hallar los cortes con el eje X. Cortes con el eje X. Eso es lo que vamos a hacer de quintas. ¿Y cómo lo hacemos? Iguale f de x a 0. O sea que en vez de escribir f de x, escriba x cuadrado más 9x menos 36 a 0. Y entonces, adivine qué le voy a pedir en este caso. Alguien que me adivine qué le voy a pedir que haga. Factorizar. Factorizar. Si puede, hágalo. Vamos a ver, ¿se puede factorizar? Miremos a ver. ¿Será factor común? No. No tiene factor común. Vamos entonces, ya descartamos tres casos más o menos en la izquierda que decían no es factor común monomio, no es factor común polinomio, no es factor común por agrupación de términos, entonces páilame la suavecita. Me voy para las siguientes dos clasificaciones que les hacía cuando hablábamos de factorizar. Perdón un momentico, hago una pausa ya que estamos haciendo pues un video pues... y para los que no saben de qué estamos hablando, pues resulta que nosotros estábamos clasificando los casos de factorización en tres grandes grupos. Y esos tres grandes grupos tenían que ver, primero que todo, si eran, se podrían catalogar como factores en común, si se podrían catalogar como trinomios o como binomios. Entonces aquí le voy a hacer una muestra, un momentico, 5, 4, 3, 2, 1, blanco, tipo al matizún. A ver, papi, déjame ver. Esto era lo que estábamos viendo en algún momento con algunos compañeros que de pronto querían repasar los casos de factorización. Entonces, si de pronto eran factores en común, descartamos los factores en común. Entonces, vamos a la siguiente opción. ¿Serán trinomios o serán binomios? Entonces, pregunta, ¿es trinomio o es binomio? Trinomio. Trinomio. Entonces, como es trinomio, descartamos los binomios. Entonces, nos vamos por los binomios. Entonces, dentro de los trinomios, nos descartamos binomios y nos vamos por los trinomios. Perdón, la confundida. Entonces, vamos a ver si es trinomio cuadrado perfecto, x cuadrado más bx más c o x cuadrado más bx más c. Vamos a ver cuál es. Pregunta, ¿es trinomio cuadrado perfecto? ¿Cómo se garantiza si es o no trinomio cuadrado perfecto? Si la raíz del primer término y la raíz del tercer término multiplicados por 2 dan el segundo. Perfecto. Entonces tengo que sacar la raíz, después de haberlo ordenado, siempre y cuando lo tenga ordenado, saco la raíz del primero, es x, saco la raíz del último, es 6, y eso, como dice el compañero, si yo siempre que multiplico por 2, el primer término que saqué de la raíz y el segundo término que saqué de la raíz, si eso está aquí. Y pregunta, 2 por x por 6 ¿me da 9? No. No, entonces no es un trinomio cuadrado perfecto. Ah, buena chica. Esperaba yo que se pudiera por trinomio cuadrado perfecto. Pues como no se puede por trinomio cuadrado perfecto, vamos a mirar el segundo caso. El segundo caso es la forma x cuadrado más bx más c, en donde tenemos, pues en este caso, x cuadrado más 9x menos 36 igualado a 0. Pregunta, ¿cómo es que se hace ese que es que se me olvidó cómo era? La ¿Qué es lo raíz que del hago? primer. Saco la raíz del primero y cuando saco la raíz del primero, ¿qué hago? Miro si está en el Abro segundo. Miro si está en el segundo. ¿Está la X en el segundo? Sí. Entonces, ¿qué hago? Abro dos paréntesis, como dijo el compañero. En algunas instituciones acostumbran algunos maestros a decir, abro canasticas y coloco las X, pero pues no lo haga así que se ve muy tierno, pero pues no es el momento de ser tierno. Listo. ¿Y qué hago? Dos números Busco. multiplicados en 36 y sumados o restados de 9. Y si habrán dos números que multiplicados me den 36 negativo, que sumados o restados me den 9 positivo, porque creo que tú me quisiste decir que hay que tener en cuenta los signos, ¿cierto? 12 y 3. 12 y menos 12 y 3. menos 3.
Más Menos 12, 3. muy bien, y menos 3. Porque si hubiesen sido los dos positivos, más 12 por más 3 me daría más 36. Y se supone que es menos 36. Si los dejo los dos negativos, menos 12 por menos 3 me da más 36. No me sirve. Si dejo el primero positivo, en cambio, y el segundo negativo, como están en este caso, me quedaría más 12 por menos 3 me daría menos 36, que cumple. Y más 12 menos 3 me daría más 9, que cumple. Si yo hubiese dejado los signos al contrario, más bien menos acá y menos aquí y más acá, pues me quedaría el menos 36 cumple, pero menos 12 más 3 me daría menos 9, que no cumpliría la condición que estamos buscando. Entonces, en efecto, este caso me genera que sea x más 12 al factorizar y x menos 3 al factorizar el producto de estos dos polinomios me generen igual a 0. Por tanto, x más 12 lo voy a igualar a 0, x sería menos 12, pam, 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 y x es menos 3 es igual a 0, por tanto x es igual a 0. ¿Qué significa eso y por qué proceder de esa forma factorizando? Porque le pregunto, si usted reemplaza, ayúdeme a reemplazar, que usted es como repilo y hasta pila, reemplace 12 negativo en esta ecuación, ¿cuánto le da? Profe, ¿por qué da 0 Ah, en qué X? pena, son cosas así que pasan en el barrio fino. Un momentico. Tantico que fue, el 3 estaba restando y pasó a sumar y me quedó un 3. Gracias por ¿el qué? Por la pregunta. Pregunta, vuelve y juega. Volvemos a retomar. Tome el menos 12 y reemplácelo en x al cuadrado más 9x menos 3. ¿Cuánto le da? Menos 72. Creo que estás cometiendo un errorcito. No sé, tengo una leve impresión, un palpito bajo. ¿Por qué? Cuando reemplazo los valores de la X, me da 0. ¿Dio cero? ¿Y Sí, por señor. qué? Ah, Por- ya. porque cuando No, no. elevas el negativo al cuadrado te da positivo, ¿cierto? Y luego Ujú. cuando el 9 lo multiplicas por menos 12 te da, digamos que menos 108. Da menos Y 288, creo que tampoco. creo. No, ¿por qué no? Hagamos la operación para que veas en cuenta qué es lo que está pasando. Ok, Colocamos el menos 12 al al cuadrado. cuadrado más 9 por menos 12 y le restamos 36. A ver qué pasa. Menos 12 al Ok. cuadrado da 144. Más 9 por menos 12, 9 por menos 12, my God. 90, 96 creo que da Menos menos 108. 96. Menos 108. Ah, estoy retorpe y caramba, qué pecado. Menos 108, menos 108. Ay, señor, el cerito en la mitad. Y menos 36. Pero ahora, ¿cuánto me da esto? Ah, 0. Qué cosas, ¿no? Entonces, 0, primero. Ahora reemplacemos con x igual a 3 en la misma ecuación. Pues, miren, ojo las operaciones, ojo con eso, hijo ñerito. También. 3 al cuadrado. También da 0. También da 0, ya que cogemos el Sí, 3 al cuadrado más 9 por 3 menos 36 y eso me da 0 también. Entonces, claro, yo se los garantizo porque desde el principio les dije igualen a 0. ¿Qué significa que igualen a 0? Cuando yo digo que esto es f de x, ¿qué es f de x? F de x es el mismo y. Entonces, cuando yo les digo igual en f de x a 0, lo que les estoy diciendo es y va a ser 0. Y pregunto, me devuelvo a las gráficas. ¿Cuándo toca el eje x? ¿En qué caso? Cuando y es igual a qué? Cuando la función toca al eje x. Cuando y es Cuando Y igual es a, igual a 0. cuando y es igual a 0, muy bien. Entonces, cuando y es igual a 0, ¿sí? Entonces, por eso aquí estamos garantizando cuando y es igual a 0, ¿sí?
igualamos a 0. Mire, es más, podríamos haber reemplazado aquí mismo. Miren, si yo hubiera reemplazado con 12, negativo, menos 12 más 12 me da 0. Menos 12 menos 3 me da menos 15. Y 0 por menos 15 me da 0. Ay, profe, nos hubiese dicho que así es más fácil. Y acá, si hubiese reemplazado por 3, 3 más 12 me da 15. Y 3 menos 3 me da 0. Pero 15 por 0 me da 0 también. Entonces, ¿qué es lo que estamos garantizando en este caso? Que tenemos dos puntos de corte, el punto yo lo voy a llamar punto 1, que la coordenada en X y coordenada en Y, ¿cuál serían? El punto 2, la coordenada en X, coordenada en Y, ¿cuál sería? ¿Qué coordenada tendría en X? Menos 12. ¿Qué coordenada tendría en Y? ¿Alguien que me adivine? 3. No, 0. 0. 0. Segundo punto, ¿qué coordenada tendría en X? 3. ¿Qué coordenada tendría en Y? 0. 0. Eso es lo que estamos buscando nosotros. Esos dos punticos, o sea, pareciera que esta fuera como si fuera parecida a esta, entonces menos 12, uy, no se parece como a esta de pronto, que el menos 12 está a la izquierda y el 3 está a la derecha, tiene dos puntos de corte, como el ejercicio 11, sí, tiene dos puntos de corte, el vértice está abajo, abre hacia arriba, y entonces mire que estamos encontrando todas las características de la función. No sé si alguien se despistó en esta función, pero vamos a preguntar. ¿Alguien entendió de dónde saqué esos dos puntos y cómo se hizo y por qué es menos 12 0 y 3 0? ¿Alguien que me diga que no entendió? Ahora, ¿alguien que me diga que sí? Sí, señor. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, de esa forma, vamos al último paso. Entonces, hemos encontrado los puntos de corte con el eje X. El sexto pasito, que es una bobadita, pero pues hallemos el corte con el eje Y. Por si al caso. Pregunto, a pesar de las gráficas como las ve su merced aquí arribita, y ahorita retomamos de nuevo, a pesar de las gráficas como las ve, preguntica, ¿esas gráficas tocarán el eje Y en algún momento? No. ¿Será que sí? ¿Será que no? Sí. 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 ¿Cuál no toca el eje Y en algún momento? La 13. ¿La 13 no toca el eje Y? Piu, 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 La piu, 4. piu, 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 piu. Eso depende de las asíntotas, creo. Eh, Voy a hacer estas flechitas como para confirmar lo que debe entender su merced, pero le soy sincero, cada una de ellas se irá abriendo hasta el infinito y más allá. Por tanto, ¿será que en algún momento tocarán el eje Y? Sí. Sí, Todas, todas, porque es una parábola. Y una parábola se va a abrir hacia arriba cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y se abrirá hacia abajo cada vez más, 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 cada vez más. De forma tal que en algún momento tocará el eje Y. ¿Cuántas veces tocará el eje Y? Una. ¿Alguien más me da algo otra opción? ¿Ninguna vez? ¿Dos veces? ¿Tres veces? ¿O solo una? A mí me parece que la número toca como en uno y la número en una y la número en... Ay, esta sí toca en uno. Ay, no, esta la toca en uno. Y creo, ¿alguien encontró que no la tocara o que la tocara en más de una vez? A pesar de lo feitas de las funciones cuadráticas. ¿Me confirman si toca en una sola vez al eje Y? Uy, me sacaron del grupo, carajo. ¿Alguien se dio cuenta? ¿Toca en más de una o solo en una? Confírmeme. Solo en una.
Solo en una, Solo en uno. ¿cierto? Solo en una. Entonces, como es solo en una, vamos a hacer lo siguiente. Y, bueno, echémosle la morboseada ahí. Ah, perdón, dibujito, 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 dibujito. ¿En qué coordenada de X tendrá para que toque esa coordenada en Y? ¿Qué coordenada tiene que tener X para que toque el eje Y? ¿Qué coordenada debe Cero. tener X para que toque el eje Y? 0. Cero. Muy bien. Cuando X es cero, vamos a coger aquí un colorcito azul, este azul. Entonces, bueno, las que sabemos que tocó, bueno, este como morado más bien. Por acá la tocará, digamos que esta sigue subiendo por allá en el infinito y más allá. Esta la tocó aquí mismo. Esta la toca como por acá. Las que veamos que sí la tocan de una vez. Esta que la tocó por aquí, esta que la tocó por aquí, esta que la tocó como por aquí. Esta pues sigue abriendo, tenga en cuenta que esta sigue abriendo, lo que pasa es que me fui de chambón, pero esta la sigue abriendo, esta sigue abriendo por allá en el infinito y más allá, pero pues ahí la tocará. Y así nos damos cuenta, esta también sigue abriendo por allá en el infinito y más allá, en algún momento en el espacio la tocará en un punto, esta ya la tocó en un punto, esta la sigue por allá en el infinito y más allá y tocará en un punto, pero démonos cuenta que en algún momento, en un punto, cuando X es igual a ¿cuánto? Que se me olvidó que me dijeron. Cero. Cero. Cuando X es igual a cero, encontraremos el corte con el eje Y. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí en la definición. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, aquí lo hacemos chiquitito, subir poquito, subir poquito. Eso se obtiene reemplazando. ¿Qué reemplazo? X, X por cuánto? 0. Por cero en la función. En la función. ¿Cómo así? Vamos a ver si todavía la tengo. Por aquí está. Entonces, cuando X es igual a cero, vamos a ver qué pasa con f de cero. F de cero será igual a 0 al cuadrado más 9 por cero menos 36. ¿Eso cuánto da más o menos f de cero? Mm, 20 Menos 36. Menos 36. En últimas, a ojo de pájaro, ¿usted diría que el corte en el eje Y cuál sería? Menos 36. ¿Y cómo hizo pasar? Pues sí, ya sabemos porque hicimos toda la operación y calculamos y sumamos y restamos y multiplicamos, pero ¿y si no tuviera sino la función, qué diría? Que C es el punto de corte. Que ese, perfecto, sí señor. Entonces mire lo importante que es identificar en el primer paso el A, el B y el C, porque el C me va a hacer el corte en Y, de forma tal que si yo quisiera en este caso, voy a traerme todo lo que tengo de información de la gráfica. Primero, sabemos que abre hacia arriba. Sabemos que tiene un vértice en X. ¿Qué coordenadas tiene el vértice en X? Tiene una coordenada de menos 9 medios y menos 225 cuartos. Si algo me equivoco, por favor, ayúdenme. Tiene un punto en el eje X de corte. ¿Qué coordenada tiene? Creo que es menos 12, me parece, coma 0. Y tiene una coordenada, el otro punto de coordenadas, que es 3,0. Adicional a ello, hay un tercer punto que yo lo llamo el del corte en Y. ¿Qué coordenada era para la X? 0, 0. ¿Y para la Y? menos 36. menos 36. Menos 36. Mire que tenemos todas las características que tiene esa función cuadrática. Voy a tratar de hacerla lo más exacto posible. Chinglis, chun, por aquí, por allá. Y mírela. Aquí me quedó menos 12,0. Por aquí me quedó 3,0. Por aquí me quedó 0, menos 36. Pregunta, ¿es esa la gráfica que me describe la función cuadrática que estamos trabajando en el día de hoy? ¿Sí se parece? Sí, señor. Ahí está, ahí está.
Parece que es esa la gráfica. Entonces, mire que pudimos hallar. Primero, el vértice. Segundo, abre hacia arriba. Ah, bueno, primero que abre hacia arriba. Segundo, el vértice. Tercero, el dominio y el rango. Y de últimas, tanto los puntos claves de la función. Entonces, mire, y no tuve que dividir en cuartos para buscar -225. No tuve que dividir en medios para ubicar -9. No tuve que irme hasta -36 en el eje Y, sino que simplemente hice un referente de la gráfica en donde tengo ubicadas cada punto especial. Mírelo acá, mírelo acá, mírelo acá. Que se ve feíta, eso sí, pues cada cosa se parece a su dueño, pero pues, aunque sea, me doy a entender de cómo es la gráfica, el comportamiento de la gráfica. Y es más, aquí podemos volver a ratificar dominio y rango. Si su merced le hago un ejercicio, un quiz sobre esto, usted me diría que el dominio sería los reales, creo. Que el rango, ¿cuál era? Se me olvidó. ¿Y ahora qué hago? Sería desde infinito, paréntesis, obvio. No, perdón, se me fue el término. ¿Corchetes? ¿Llaves? No sé. Dejémoslo en una llave. ¿Desde dónde? Menos, desde infinito, perdón. ¿De para arriba para abajo? ¿De arriba para abajo? Espera. No. ¿De No, abajo es para arriba? desde menos infinito. Sí. No. ¿Dónde empieza? Menos, Desde menos, menos 225 cuartos Sí, señor. hasta Hasta, infinito. hasta infinito. Siempre vamos a procurar nombrar de menor a mayor un intervalo. ¿Listo? ¿Qué tal? Vamos a mirar un momentico entonces. Voy a escribir acá f de x igual, vamos a ver, f, abre paréntesis de x igual, cierra paréntesis siendo igual. Vamos a escribir que es un x elevado al cuadrado más 9x, creo que es más 9x menos 36, siendo esa la función, señor, dame sabiduría, que nos dé lo que necesitamos. Y, oh my God, dijo Esperancita, vamos a ver. Un momento. Quítate de acá un momento, es que tengo aquí preciso un menú que no me deja alejar. Vamos a ver. Uy, papá. Espérate. Aquí, Scooby-Doo. Papá. Vamos a subir un poquito por acá, como que el Y mínimo en cuanto podría estar será como en -40. Dejémoslo. Un máximo no necesitamos tanto, pero dejémoslo hasta 10. Un X mínimo, ahí está bien. Un X máximo no tan lejos, digamos que hasta 5. Y démosle Enter a ver si podemos ver la gráfica. Y hacemos un poquito, aléjate. Preguntica, ¿podemos confirmar que el -12 está en el corte con el eje X? ¿Podemos confirmar que el otro corte es 3? Podemos identificar que el -200, que el menos, ¿cuánto fue? -9 medios, que es como un 4,5 por aquí en la mitad. Y el -225 cuartos está en el, como entre 50 y 60 negativo. ¿Será que están los 54. datos confirmados? Sí. Listo. Entonces, démonos cuenta, y aquí ya nos aparece el, la gráfica bonita, ¿sí? Lo difícil de hallar era estos valores, pero ya graficarlo en efecto, ay, dígame cuánto es el vértice. Más o menos 4,5 negativo, más o menos como 55, más o menos como 36, 37, más o menos. No, aquí tenemos los valores exactos calculados desde lo que hicimos nosotros. ¿Y qué tal? ¿Serían capaces ustedes de hacer un ejemplo? Con todos los pasos, profe. Sí, señor. ¿Será muy difícil? Hagamos un ejemplo entonces. Hagamos un ejemplo. A ver cuál podría ser. Cojamos este ejemplo. Vamos a ver. Y cerramos con esto. Menos x al cuadrado
más 4x menos 3. Y eso es igual a f de x. Entonces, por favor, su trabajo, si decide aceptarlo en este momento y se lo recibo a usted, del trabajo del día de hoy, la participación del día de hoy, es enviarme antes de que sean las 12 esta grafiquita de esa función cuadrática. Y ese es el trabajo del día de hoy, la evidencia de que su merced participó. ¿A dónde lo envía? ¿A dónde lo envía? Te lo recibo por el WhatsApp de una, para que vea que soy berraco. Entonces, le recibo lo que haya hecho de aquí a las 12 con esta grafiquita. Y listo. Eso es todo, amigos. El día viernes que vamos a tener clase, continuaríamos trabajando con función cuadrática, mirando algunas características, de pronto algunos 2 ejemplitos más, y para poder avanzar. Y así podríamos valorarle lo que es función lineal cuadrática y constante, las características que el día de hoy les presenté. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio de práctica bajo esos pasos, en donde usted va a graficar, y eso es lo que debe estar haciendo en este momento. Envíemelo al WhatsApp, como me va a enviar una foto de lo que está haciendo en su hoja de cuaderno o de hoja de blog. Envíeme la fotico y escríbame en el mismo mensaje, no en 2 mensajes, sino en el mismo mensaje. Me escribe apellido y nombre, apellido y nombre, apellido y nombre. Y listo, eso es. Entonces, muchachos, voy a dejar la grabación hasta este momento, ya que lo importante lo que tenía que decirse, se dijo. Y creo que esta grabación nos puede estar sirviendo